Era un tipo con muchas inquietudes intelectuales, un producto de los años 60 en muchos sentidos. Su primer artículo de investigación fue sobre origen de la vida y eso hacía que coincidiéramos en muchas reuniones de la NASA o de la Sociedad de Origen de la Vida. Tal vez lo más importante fue cuando fui a un congreso sobre Plutón, cuando se estaba pensando enviar estas ondas que ya llegaron después de tantísimos años hasta allá. Y estaba Sagan en la primera fila ahí de los congresistas y me acerqué y estaba enfermo, ya se veía verde, así de color verde como tus ojos, más olivita que eso. Y me senté junto a él y nos pusimos a platicar y finalmente le hice la gran confesión. Le dije que yo trataba de robarme todas sus ideas para hacer buena divulgación de la ciencia. Y me dijo, róbate lo que quieras. Evidentemente Carl Sagan era un gran científico, pero también un gran retórico. And what did they study? They studied everything, the entire cosmos. Cosmos is a Greek word for the order of the universe. In a way, it's the opposite of chaos. It implies a deep interconnectedness of all things, the intricate and subtle way that the universe is put together. Un gran divulgador, un artista multidisciplinario, si se me permite la licencia poética de decirlo de esa manera, porque él era capaz de reunir recursos audiovisuales y muchos otros recursos para armar proyectos estéticos que tenían como eje central la ciencia. Yo tengo el placer de haberle regalado la traducción en inglés del libro de don Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, y le conmovió muchísimo porque no sabía esta otra forma de ver la conquista. Nunca lo conocí. El impacto que tuvo, digamos, sobre mí fue más bien como divulgador, en tanto que yo pues, tenía el libro de Cosmos. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Veía los programas de Cosmos en la tele. Fue, yo creo que un poco mi primer acercamiento a ciencia, a la ciencia así más seriamente. Y sí, me emocionaba mucho. No es que yo estuviera pensando en si ser astrónomo o no en esa época realmente. Yo sé que muchos jóvenes se decidieron por una carrera científica gracias a los programas de Carl Sagan. A partir de entonces hay mucha más actividad en comunicación científica. A partir de entonces se han creado los museos, se han creado más revistas, se dan muchas conferencias, hay hasta libros para niños, que había muy pocos. Bueno, para mí fue muy importante Carl Sagan, sobre todo con su programa de Cosmos. Cuando lo pasaban en la televisión yo estaba muy pequeñito, pero me encantaba verlo. Si mal no recuerdo, lo pasaban los días sábados y me acuerdo incluso que tomaba notas. Antes no había videograbadoras, no había nada, pero esa era mi intención. And if Voyager should, sometime in its distant future, encounter beings from some other civilization in space, it bears a message, a phonograph record, golden, delicate, with instructions for use. And on this record are a sampling of pictures, sounds, greetings, and an hour and a half of exquisite music, the Earth's greatest hits. A gift across the cosmic ocean from one island civilization to another. Fue el maestro de la divulgación para muchos de nosotros, y para muchos, directa o indirectamente. Y por ejemplo, la gente sigue viendo Cosmos con un interés enorme, con un placer extraordinario. Pero sí me emocionaba mucho la manera en la que presentaba los problemas, la manera en la que explicaba las cosas que sabemos, cosas de las que yo no estaba enterado, ciertamente,
y una explicación muy clara y muy coherente de cómo es que sabemos todo esto. I'm a collection of organic molecules called Carl Sagan. You're a collection of almost identical molecules with a different collective label. But is that all? Is there nothing in here but molecules? Yo creo que Carl Sagan contribuyó mucho a que públicamente se valorara la comunicación científica. Hizo él personalmente una comunicación científica de primera calidad, muy pertinente, porque no basta con que la ciencia que comunique sea la ciencia correcta, cumpla con los requisitos de calidad desde el punto de vista científico, sino también era muy actual, era muy pertinente y muy atractiva porque respondía a grandes preguntas que tiene el público en general, ¿no? De todas las generaciones, sobre todo los jóvenes. Ahora, Carl Sagan lo que hizo es, aparte de escribir muy bien, se metió en esta empresa gigantesca, y lo digo no en el sentido comercial, sino en el sentido cultural, de hacer Cosmos, que fijó de verdad todo un estilo de hacer divulgación de la ciencia, y que hasta la fecha uno puede ver con un enorme placer. As the ancient mythmakers knew, we're children equally of the earth and the sky. In our tenure on this planet, we've accumulated dangerous evolutionary baggage, propensities for aggression and ritual, submission to leaders, hostility to outsiders, all of which puts our survival in some doubt. Pero lo que tenía esta serie de Cosmos, que es difícil de encontrar, es que no solo no se quedaba ahí, sino que también nos presentaba muchos misterios, hablaba de muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y como científico realmente esa es la parte interesante. O sea, sí está muy padre enterarse de todo lo que se sabe y enterarse de por qué y de cómo, pero lo apasionante es todo lo que no se sabe, ¿no? O sea, hablaba muchísimo, por ejemplo, de temas de origen de la vida y de cómo las condiciones que dieron origen a la vida aquí, pues muy probablemente existen en muchas otras partes, entonces surgían las probabilidades y posibilidades de que existiera en otras partes. Y hablaba en términos muy serios de la probabilidad de detectar, incluso de contacto con vida extraterrestre y demás, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista científico, en términos de que, pues, la verdad no sabemos, ¿no? Entonces, una serie de campos y de misterios que hacía ver, ¿no? Pues realmente son lo que despierta la curiosidad y las ganas de tratar de resolver esos misterios, ¿no? I wonder, are they very different from us? What do they look like? What are their politics, technology, music, religion? Or do they have patterns of culture we can't begin to imagine? Are they also a danger to themselves? Novela Contacto, aunque no era un gran novelista, plantea problemas muy interesantes para el entendimiento de la relación entre la ciencia y la sociedad. Y en este mismo sentido, este libro, El mundo y sus demonios, que es un conjunto de ensayos acerca del escepticismo científico y su valor en una sociedad excesivamente crédula, ¿no? Y enfatizo este aspecto de la credulidad, porque es esta credulidad excesiva y acrítica la que a veces hace que no podamos medir los alcances de la estupidez humana. Después con sus libros, incluso leí Cosmos, leí otros más, Pale Blue Dot, Los Dragones del Edén, Contacto. Fue maravilloso, todo siempre fue para mí muy importante. De ahí nació más bien se reafirmó mi interés por la astronomía muy grandemente. No solo eso, no le dieron definitividad en la Universidad de Cornell, a pesar de que hizo tantísimo por promover la ciencia y los recursos para la astronomía fluyeron hacia la astronomía y hacia la NASA gracias a su esfuerzo de divulgación. Por ejemplo, los físicos consideran que eso no era importante
y nunca hicieron divulgación para el gran acelerador de partículas, y por eso se hizo en Suiza. Perdieron porque el pueblo no los apoyó. Y él fue el que abrió las puertas para que los divulgadores seamos considerados como seres pensantes, creativos, porque antes era un trabajo que hacían pues los fracasados, ¿no? O sea, sí, es un tipazo. And we who embody the local eyes and ears and thoughts and feelings of the cosmos, we've begun at last to wonder about our origins, star stuff, contemplating the stars, organized collections of 10 billion atoms, contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness here on the planet Earth and perhaps throughout the cosmos.